Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 23, que nos habla sobre la crucificación de Jesús. Entonces, como ya sabemos, Jesús fue preso por la noche, estaba en el monte de los olivos después que había cenado con sus discípulos. Ellos fueron para allá para orar. Jesús estaba orando y entonces vinieron y prendieron a Jesús por la noche y lo llevaron a la casa del sacerdote Anás y después Caifás, y ahí fue un juzgamento ilegal, porque fue por la noche que no era legal hacer esto. Y ahí ellos, no es que ellos querían saber la verdad, ellos querían una acusación, porque ya habían determinado que iban a matarlo. Entonces tenían que buscar una acusación y que Jesús hiciera algo o dijera algo que fuera digno de esta muerte. Entonces, en total, después de tanto torturar y preguntar, entonces Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces la acusación fue blasfemia, ¿no? Y Jesús aceptó esta acusación porque en total él era el Hijo de Dios. Entonces, pero para llegar hacia los romanos ya era otra cosa. Los judíos no podrían dar sentencia de muerte a nadie porque ellos estaban bajo al imperio romanos. Entonces solamente los romanos podrían dar sentencia de muerte, no ellos. Entonces ellos tenían que llevar a los romanos, pero los romanos no iban a aceptar una acusación de blasfemia. Nunca una persona iba a morir por blasfemia, no para los romanos. Y entonces la acusación, y aquí dice, ¿no? Que ellos levantándose entonces, toda la multidumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilatos. La multidumbre era los líderes de Israel, los sacerdotes, sumo sacerdote, toda esa turba, los líderes de Israel, los ancianos, eran ellos. Que llevaron a Jesús, que querían la muerte de Jesús. Esta gente toda que quería fueron juntos ahí y lo llevaron. Entonces ellos hicieron la acusación delante de Pilatos, ¿no? Eso fue bien tempranito por la mañana, ¿no? Luego la primera hora como a las 6. Entonces comenzaron a acusarle. Aquí hemos hallado que él perverte a la nación. La acusación perverte a la nación, prohíbe dar tributos a César. Entonces ninguna de las dos son verdaderas porque Jesús no pervirtió a la nación y no prohibió dar tributo a César. Todo lo contrario, dijo que era para dar y que él era el Cristo, el rey. Esto era verdad, él era el Cristo, el rey, no, pero no era para hacer una acusación. Entonces Pilatos le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió, tú o dices. En otras palabras, es verdad, ¿no? Y él dijo, mira, no encuentro pecado, no encuentro mal ninguno digno de muerte en este hombre, ¿no? Entonces, y ellos dijeron, no, él alborota el pueblo, enseña toda la Judea, comenzando por Galilea. Y ahí entonces Pilatos vio una manera de librarse de la cosa, ¿no? Porque sabía que es por envidia que ellos estaban entregando. Entonces quería librar a Jesús. Entonces dijo, es de Galilea. El gobernador de Galilea, él era de ahí, de Jerusalén, ¿no? Entonces el de Galilea era Herodes. Herodes no el que mandó matar los niños, porque este era el padre de es el Herodes Antipas, que este fue quien mandó cortar la cabeza de Juan Bautista. Herodes. Entonces mandó para Herodes, que casualmente estaba ahí por la fiesta de la Pascua, estaba en Jerusalén. Entonces cuando Herodes lo vio, se quedó súper feliz, porque hacía tiempo que quería conocer a Jesús, había escuchado de todos los milagros, de todos los señales que Jesús había hecho, y él estaba deseando que Jesús hiciera algún milagro ahí para él. Pero cuando llegó empezó a hacer un montón de preguntas porque tenía mucha curiosidad. Para esta persona, la única persona, Jesús no habló ninguna palabra. No le dijo absolutamente nada. Entonces,
Se quedó, no le gustó mucho para nada y al mismo tiempo los principales sacerdotes, los escribas, le acusaban vehementemente delante de Herodes. Entonces Herodes empezó a menospreciar, para él era como un chiste Jesús, ¿no? ¿Qué cosa es esta? No dice ninguna palabra, ¿cómo puede ser tan malo si no dice absolutamente nada? Entonces empezó a burlarse de Jesús, a escarnecer, ahí le pegaron, le hicieron un montón de cosas y envió otra vez para Pilatos, porque no sabía qué hacer, pero sabía que condenado, que no podía condenar porque él era inocente. Y ellos, Pilatos y Herodes, que eran súper enemigos, en este día se hicieron amigos. Y es interesante cómo los políticos son. Ellos son enemigos, no quieren saber nada, pero ahí en este momento los dos estaban con un problema serio. Sabían que tenía un hombre inocente en sus manos y que ellos querían liberarlo, pero no podía, ¿no? Por causa del pueblo. Porque una cosa que pasa, que todo el gobernador acaba siendo gobernado también. Y en este caso ellos eran gobernados por el medio del pueblo. Porque ellos gobernaban el pueblo, pero el pueblo también gobernaba a ellos. Ellos sabían que el pueblo podía revoltarse, podía llegar a César, inventar cualquier cosa y ellos podrían perder su puesto, el poder, todo lo que tenía. Entonces, por miedo de lo que ellos podían hacer, de cómo esta noticia podía llegar hasta César, ellos acaban haciendo alianza entre los dos para conseguir librar la espalda uno del otro, y ellos que tenían poder de liberar un hombre que era inocente, ellos acabaron condenando un hombre inocente por miedo del pueblo y por también deseando más que nada mantener su posición de poder dentro del coso. Entonces ellos eran más que nada prisioneros de las circunstancias. Las circunstancias no eran favorables para ellos. Esa turba podría complicarlos. Entonces, ellos acabaron cediendo al pueblo. Mandó a Pilatos y los principales ahí, los gobernantes del pueblo estaban acusando y él dice, bueno, siempre en ese tiempo nosotros liberamos un prisionero. Entonces yo voy a liberar a Jesús para este prisionero, porque ahí era como ellos hacían, era la costumbre. Entonces tenía ahí un prisionero de ellos que se llamaba Barrabás, que su nombre significa hijo del padre. Este Barrabás estaba ahí y él era un revoltado, rebelde y también un asesino. Había matado gente y ellos dijeron, bueno, entonces yo suelto Barrabás, ¿no? Con toda su ficha de homicidios. Ellos querían soltar a Jesús, pero el pueblo le pidió, suéltanos Barrabás. Y ellos dijeron, ¿pero qué voy a hacer con Jesús? Y ellos gritaron, crucifica y crucifica. Toda la gente ahí estaba gritando. Y él quería todavía liberar. ¿Pero por qué? Él no hice mal ninguno como para matarle. Yo voy a azotarlo, castigarlo para que aprenda y no haga más nada y punto. Y ellos más fuerte gritaban y gritaban. Y él, claro, con miedo de toda la sedición que podía pasar, de todas las cosas que ellos podían liberar, ¿no? Ahí con la revuelta que estaban, entonces acabó entregando, teniendo miedo, pudiendo hacer justicia, pudiendo hacer valer su palabra. Tuvo miedo de las acusaciones de los principales sacerdotes y de los gobernantes del pueblo, de lo que ellos amenazaban que iba a hacer. Vamos a César y acusarte. Entonces, con miedo de perder su puesto, él acaba cediendo. Entonces, entrega a Jesús para que sea crucificado. Antes de ser crucificado, normalmente esta persona sería castigado brutalmente por los soldados romanos, que eran muy brutos, muy malos, y ellos le daban lastigazo, los lastigó, tenía una
clavos en la punta, como huesos en la punta, y ahí ellos castigaban duramente, sacando pedazos de la carne de la persona, sacando mucha sangre, y esto por toda la violencia que era la vida de Jesús. Él era tan manso. Pero la gente estaba con tanta sed, ¿no? de Jesús, especialmente los sacerdotes y los líderes religiosos y los líderes de Israel estaban con tanta sed que ellos acabaron pasando esto para los soldados y lo castigaron brutalmente. Entonces, cuando finalmente fue para ser llevar a la cruz, era costumbre que el condenado entonces llevaba la cruz hasta el lugar de la crucificación, la parte vertical de la cruz. Ellos tenían que cargar hasta allá. Entonces ellos pusieron a los hombros de Jesús, pesaba entre 15 a 23 kilos este pedazo de madera, bastante pesado, pero Jesús ya estaba con toda una maratona de cosas malas que estaba haciendo para él, siendo azotado, mucha sangre derramada, entonces él ya estaba bien débil, y entonces le llamaron a Simón de Cirene, que estaba pasando casualmente, venía del campo, estaba pasando por ahí, entonces pusieron sobre él, y él cargó la cruz de Jesús, porque Jesús ya no tenía más condiciones, después de todo lo que pasó, de cargar la cruz. Simón de Cirene. Cirene era un lugar en norte de África. Entonces este hombre era un hombre africano que cargó la cruz para Jesús. Entonces seguía junto de él una multitud del pueblo. Y las mujeres lloraban y hacían lamentaciones por él. Porque claro, el pueblo, Jesús era bien quisto por el pueblo, eran las autoridades que tenían un problema. Pero Jesús volvió a estas mujeres que estaban llorando y lamentándose y dijo, ¿viste que Jesús mismo en esta hora, muriendo, yendo para la muerte y todo lastimado, él no estaba preocupado por sí mismo, pero se preocupó por estas mujeres que lloraban. Entonces les dijo, hijas de Jerusalén. Esto quiere decir que eran las mujeres que vivían ahí en Jerusalén. No lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismos y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días en que decís, bienaventuradas las estériles y las que no concibieran y los pechos que no criaran. Entonces comenzarán a decir a los montes, caí sobre nosotros, y a los collados, cobrinos, porque si en árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Lo que estaba diciendo, y Jesús estaba prediciendo en este momento, con la muerte cerquita de él, todavía trata de consolar a estas mujeres y decir, mira, no llores por mí, lo que estoy pasando no es nada, pero usted va a ver lo que ustedes van a pasar. Y esto pasó cerca de 35 años después, 35, 40 años después, en el año 70, que fue la destrucción, los cercos, que ya hablamos aquí, en los capítulos anteriores hablamos sobre eso, que hubo un cerco de cientos de días, y ellos murieron, y fue algo terrible lo que pasó ahí en este lugar. Y Jesús está diciendo, mira, no llore por mí, porque la culpa va a caer sobre ustedes y ustedes van a recibir el castigo de esto que están haciendo. Entonces llora por ustedes mismos y ustedes van a ver, posiblemente estas personas que estaban ahí vieran lo que pasó, estaban vivos todavía. Llevaban también con él otros 2 malhechores para ser muertos, ¿no? Y cuando llegaron a un lugar llamado Calavera, ¿no? El crucificaron ahí. Entonces cuando llegó, es un calavera o Gólgota, es un monte que tiene un formato, tiene este nombre de calavera, porque cuando tú miras él, yo estuve ahí, entonces cuando tú miras él, es enfrente, ¿no? Cuando en el monte que él fue crucificado, está enfrente para una piedra que tiene un formato de una calavera, tiene unas cuevas ahí en la roca, y esas
cuevas, cuando tú miras, tiene un formato de una calavera y eso da el nombre para este monte. Y ahí lo crucificaron junto con dos hombres que eran malhechores, que habían hecho mal, ¿no? Y ahí, y cuando crucifican, entonces ellos le prenden, pero en el caso de Jesús, ellos pusieron clavos. Normalmente solamente ataban, pero en el caso de Jesús lo colocaron como clavos en sus manos y en sus pies. Entonces ellos clavaron y después ellos ponen la cruz, entonces montan la cruz y entonces ponen, la cruz tiene un agujero ahí, ellos ponen esta cruz ahí y cuando se cae dentro de este agujero le da un balanzo inmenso y eso duele, es un dolor increíble porque él ya estaba todo lastimado con los clavos, la mano, y él está con manos abiertas. Entonces, con este balanzo bien rudo que cuando cae en este buraco, este agujero, entonces se rasga la piel de él de atrás y los brazos, ahí casi no puede respirar. Entonces para poder respirar tiene que levantar el cuerpo, pero los pies están clavados con clavos también. Entonces cuando él se movimenta y sostiene el cuerpo con los pies, le duele por el clavo. Cuando se levanta para respirar, le duele. Entonces todo es un dolor, empieza a dar calambres por todos los lados. Es una asfixia, no puede respirar de ninguna manera. Es muy difícil para poder respirar porque se había mucho sangre había perdido con todo lo que vivió ahí en el camino, también venían golpeando todo el tiempo. Entonces tiene una sed terrible. Entonces lo crucificaron ahí en medio de dos malhechores y ellos estaban, pero Jesús todavía mira a la multitud y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús ahí en el Gólgota, siendo muerto, ya casi muerto, todavía Él piensa en nosotros, no en Él mismo, pero en nosotros. Y Él dice, Padre, perdónales. Y miró a esta gente ahí. Perdona, ellos están matando, pero ellos no tienen idea de lo que está pasando. Y aquí dice que ellos repartieron sus ropas. Esta es costumbre cuando ellos crucificaban. Normalmente ellos crucificaban totalmente desnudo. Totalmente desnudo, completamente desnudo. Entonces, por eso que la Biblia dice de la vergüenza de la cruz, porque no tenía nada de ropa ahí. Las películas, las cosas ponen una ropita, pero la verdad es nada. Y entonces la ropa repartieran, suerte, era una costumbre de esta época. Y el pueblo estaba mirando y los gobernadores burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, ¿no? Si es el Cristo, el escogido de Dios. Él nunca dijo que era el escogido de Dios, pero ellos acusaban y burlábanse de Jesús. No, todo ese tiempo. Ahora, quiero que ustedes sepan que en esta época era la época en que los romanos, ellos tenían este espectáculo, los espectáculos de los romanos y los griegos. Entonces ponían en la arena hombres que luchaban hasta la muerte y ver hombres muriendo ahí era un espectáculo para ellos. Entonces ellos estaban viendo como un espectáculo, ellos no estaban viendo como un problema en sí. ¿No? Ellos estaban viendo, diciendo, bueno, eso es una cosa, es como ellos allá en la arena siendo despedazados por los leones. Después con los cristianos vinieron, ellos llevaban para las arenas, para los lugares, y eran muertos por los leones, por un montón de fieras, y hacían todo eso, y para ellos era un juego, era un espectáculo, ¿no? Pero él estaba ahí, los soldados también escarnecían de él, y la acusación era, eres el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Esta fue la acusación. Y los hombres que fueron muertos entre Jesús estaban en medio, hubo uno a cada lado. Uno de ellos se burlaba, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, sal de la cruz, nos ayuda a nosotros también y todo.
Pero el otro dice, no, él es el Hijo de Dios, nosotros somos culpables, pero él no. Tú no temes a Dios. Entonces mira a Jesús y dice, no, Señor, acuérdate de mí cuando entrares, cuando venga tu reino. Jesús dijo, de cierto os digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces dio una promesa para este hombre. Y cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Entonces quiero decir, la hora primera era las 6 de la mañana, la hora tercera era las 9 de la mañana, ¿no? La hora sexta era al mediodía, la hora nona era a las 3 de la tarde. Ellos tienen una manera diferente. Jesús fue para ser crucificado a las 9 de la mañana, al mediodía, que era la hora, la hora primera a las 6 de la mañana fue juzgado, a la hora tercera a las 9 de la mañana él fue para ser crucificado, a la hora sexta al mediodía hubo tinieblas hasta la hora nona, que es a las 3 de la tarde. Entonces, cuando Jesús estuvo ahí en la cruz, él dijo 7 palabras. Si nosotros podemos ver en todos los evangelios juntos, 7 palabras Jesús habló desde la cruz. Entonces en la cruz él estaba de las 9 de la mañana al mediodía, él habló 3 palabras. Primero, la palabra de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda palabra de salvación. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra de amor, cuando habló para María, mujer, he ahí tu hijo, y para Juan, hijo, es ahí tu madre. Entonces hubo tinieblas de la hora de la mediodía a las 3 de la tarde, 3 horas hubo tinieblas. ¿No? La Biblia dice que hubo temblores y todo eso, ¿no? Entonces hubo tinieblas, la naturaleza toda estuvo enlutada, estuvo de luto por la muerte de Jesús, por lo que estaba pasando ahí en esta cruz, por un hombre inocente ser crucificado. La naturaleza toda estuvo en tinieblas por 3 horas. Después de esas 3 horas, entonces hubo la cuarta palabra, la palabra de sufrimiento espiritual, que dice, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y la palabra del sufrimiento físico, tengo sed. Sexta palabra, la palabra de triunfo, está consumado. Y la séptima palabra, la palabra de entrega. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esas son las 7 palabras que Jesús habló. Eso está en todos los 4 evangelios. Las 7 palabras que Jesús habló ahí en la cruz, cuando él estaba en la cruz. Y después de esto, cuando él dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, todos él expiró, y cuando el centurión que había visto esto, vio todo, dijo, ciertamente este era un hombre justo. La muerte de Jesús probó a toda la gente que estuvo ahí que él era un hombre justo. Y toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, porque para ellos era un espectáculo, viendo lo que había acontecido. Entonces ellos fueron para ver un espectáculo, el hombre morir. Ellos estaban acostumbrados a ver esto. Pero la muerte de Jesús fue de tal manera,
todo lo que pasó ahí, ¿no? Con la oscuridad, ¿no? Como un eclipse del sol en este momento, con todo lo que pasó, ellos salieron como golpeándose en el pecho, ¿no? Y con mucho miedo y reconociendo que este hombre era justo. Les dejó apavorado, les dejó muy mal. Pensaron en salir en ver un espectáculo, pero en total ellos salieron bien preocupados de ahí porque vieron que Jesús era justo. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le seguían desde Galilea estaban de lejos mirando todas estas cosas. Lucas no dijo cómo ellos sintieran, pero estaban mirando y ciertamente ellos estaban todos viendo, este hombre tiene que ser justo para las cosas pasar como pasaran. Entonces, después que se murió, no, Lucas no da muchos detalles. Otros evangelios dan más detalles de que ellos querían romper las piernas. Normalmente rompían las piernas para acelerar la muerte. Pero en este caso no necesitaba porque después de esto Jesús murió. Él murió mucho antes. Normalmente la gente en la cruz llevaba días ahí en la cruz, muriendo bien despacito, muriendo como ahogado porque no podía respirar. Esta es la muerte por sufocación. Entonces, y normalmente ellos dejaban las personas colgadas en la cruz por días y los pájaros venían y comían las carnes y se consumía esto. Esta es la manera horrible de muerte, pero es lo que hacían. Con Jesús fue un poco diferente porque José de Arimatea, de la ciudad de la Judea, que era miembro del concilio, era un varón bueno y justo. Posiblemente él no estaba en este concilio porque él era del Sinedrio, pero no estaba ahí con todos los otros. Posiblemente estaba en otro lugar cuando llegó, los hechos ya habían cerrado. Ese también esperaba el reino de Dios, así que él era discípulo de Jesús. Entonces él fue hacia Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos se impresionó con esto, que él ya había sido muerto porque fue muy rápido, ¿no? Entonces se impresionó con esto y le dejó, y él quería sacar porque ya era sábado, ¿no? Ya iba a entrar el sábado. El sábado empieza por la noche, el día para los judíos empiezan al pôr del sol. Entonces por la noche ya empezaba el sábado y tenían que sacarlo antes del pôr del sol. Entonces José de Arimatea llevó el cuerpo de Jesús y puso en una tumba que era nueva, nadie había estado ahí. Y estaba solo. Pusieron él y Nicodemos, pusieron una cantidad de mirra, de hierbas bien grandes, perfumes, especiarías bien grande, y lo envolvieron en un lençol de lino, que era como una mortaja, algo para las personas cuando morían, y pusieron en este lugar. Y las mujeres que estaban ahí, pues, ellos querían preparar el cuerpo de Jesús. Había todo un ritual de preparación. No pudieron hacerlo porque ya estaba entrando el sábado. Entonces simplesmente pusieron, las mujeres estuvieron bien atentas a dónde pusieran, porque ahora ya entraba sábado y claro, entonces ellos no podían mover el cuerpo porque cuando ellos tocaban un cuerpo de un muerto, esta persona era impura y tenía que pasar el ritual de purificación, que era una semana, entonces no podían tocarle. Entonces simplesmente pusieron ahí para después del sábado poder ir y arreglar. Entonces después tenían que pasar este ritual. Entonces ellos fueron porque entonces era la preparación del sábado y ellos tenían que preparar el día de reposo. Imagina qué día de reposo ellos tenían. Este reposo tan grande. Los discípulos, este viernes terrible para los discípulos. Primero el tumulto de las últimas horas que tenían vivido. Jesús siendo preso, Jesús siendo condenado, Jesús siendo seguido con la muerte, ¿no? Las longas horas del juzgamento forjado, las agresiones que fueron increíbles, los abusos y violencias que fueron brutales, las emociones de los discípulos
discípulos estaban exacerbadas, estaban horribles, estaban bien alto. Las torturas infligidas a Jesús y todo el miedo que ellos vivieron, las retaliaciones que ellos tenían por cualquier cosa que podría pasar ahora por parte de los romanos y también por parte de los sacerdotes judíos, de las autoridades, era tremenda. Hacían los discípulos. Y más que nada, ver un hebreo, su maestro, crucificado, muerto de esta manera, fue brutal para ellos. Entonces el sábado era el día de descanso, pero es un día que el Shabbat Shalom, como ellos dicen, ¿no? Paz en este sábado, Shabbat Shalom. No creo que ellos tuvieron mucha paz en este sábado, pero fueron descansar en este día para después entonces volver y poder empezar el ritual de preparación para Jesús. Grandes cosas pasaron. Y cómo es débil la humanidad. Y nosotros tenemos que asegurar en la mano de Jesús para no caer en estas tentaciones que estas personas pasaron. Entonces, como todos que me acompañan, me gusta dejar un versículo que va a ser una parte de este capítulo, un resumen de este capítulo. Entonces quiero decir de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces escriba ahí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios te bendiga.